Noches de Cebras. Daniel Mondragón, Paola Vélez. Daniel. El sábado, como otros sábados, bajé a Menzoberranzán, una ciudad en tinieblas, 5.000 metros debajo de la tierra, debajo de Bogotá. Luché con los elfos oscuros. Iba con un paladín, un matagigantes y un guardabosques. Otros sábados he estado con Celebrimbor y Ilúvatar, personajes de mundos diferentes. Y otros he subido un poco más. Una noche caractericé a un lictor. Los demás eran un guerrero, un ladrón, un clérigo y un mago. Un mundo que abandonó Dios, y el diablo también. Se fue a buscar al Dios perdido. Allí encontré dos caminos, el de la luz y el de la oscuridad. El de la luz te lleva al punto absurdo de la cordura, el de la oscuridad al enloquecimiento. El domingo abrí nuevamente el libro de Michael Ende. Lo he leído tantas veces. La historia de un niño que se enfrenta a los libros está lleno de esperanzas humanas. El lunes, un net meeting. Navegar en la ciberinmensidad. 2 clics. Pensaba cómo empezar a recordar, cómo encontrar el sentido de las cosas que tengo alrededor. Un sentido, cualquier sentido. Y me encontré con miles de personas en 3 continentes que hablaban un lenguaje parecido al mío. El martes por la noche regresé a la casa de mis abuelos en un barrio de clase media machacada y volví a soñar. Con hombres sin ropa y sin cara. Siluetas color cebra con una sonoridad particular parecida al "yis" de un televisor cuando se va la señal. Los vi cuando me raptaban. Soy hijo de un torturado, el video de mi vida. Nací y me crié con mis abuelos, una familia goda como ella sola, católicos a morir. He vivido con ellos y con mi papá, hombre divorciado. Y a esa familia goda, pues le salió él un comunista. Algún defecto debía tener. Y claro, con sus inclinaciones políticas se convirtió en la némesis de la familia. Lo torturaron en el 77, en Barranca. Trabajaba con el sindicato de los petroleros y en medio de esa tortura tuvo origen mi nombre, Daniel. Mi papá es buen cristiano, razón por la cual los comunistas desconfiaban de él. Y cuando estaba desaparecido en su 8º o 9º día de tortura, los militares hacían cachos de marihuana con papel de arroz de la Biblia. Y además tenían un radio prendido a todo volumen con una emisora bíblica para que no los pillaran. Una tarde, colgado, alcanzó a oír la epístola de Daniel y presintió un anuncio de Dios. Decía que lo sacaría de allí a la mañana siguiente. Amaneció y se lo llevaron para una cárcel. Cuando lo torturaron, yo no había nacido. Creo que cuando me lo contó, yo debería tener unos 4 años. Tal vez menos. Yo también soy izquierdista por completo. La familia lo critica porque se expone. Y a veces yo también lo critico. Antes nadie hablaba de la tortura. Yo no conocí a ningún otro torturado hasta muchos años después. Para mí era como una marca de excepcionalidad ser el hijo de un torturado y ser hijo de un izquierdista. Sin embargo, siempre he querido apoyarlo. Posición difícil la mía. Hasta hace unos años tenía sueños recurrentes. No eran con tortura, sino con algo a lo que le temo mucho más: secuestro y asesinato. El secuestro y el asesinato me dan vueltas en la cabeza. Y esos sueños siempre, hombres sin cara, hombres de color de cebra, que entraban, lo sacaban a uno, se lo llevaban, lo perseguían. Unas veces ocurría en mi casa, otras en la calle. De todos hay uno que pesa más que los demás. 8 años de edad. En ese tiempo yo dormía solo en la buhardilla de una casa de 3 pisos, una casa pequeña. Arriba había un baño y un cuarto. Ahí estaba yo. Soñaba
Todo era gris, todo sin color. Lo único que vibraba era mi casa color ladrillo al mediodía cuando el sol cae vertical. Dentro del sueño me despertaba, bajaba al segundo piso y encontraba la sala. Me asomaba por la ventana, miraba hacia la calle y veía a 5 hombres sin ropa y sin cara. Eran siluetas color cebra que tenían una sonoridad particular, un zumbido que siempre he relacionado con miedo parecido al ruido de los televisores cuando están sin señal. Un hiss. Las cebras golpeaban durísimo la puerta y al final entraban. Y yo me veía a mí mismo cuando me sacaban y me llevaban. Y yo no podía hacer nada. El problema era que no podía gritar. Ese es el problema de todos mis sueños. En todos los sueños en los que me sucede algo así, no puedo gritar, ni puedo hablar, ni puedo caminar. Hago el esfuerzo y no sale ningún sonido. Finalmente, en un intento por gritar, me desperté y bajé corriendo a donde mi papá. Me acosté a su lado, no le dije nada, no hablamos, él se corrió, me abrazó y nos dormimos nuevamente. La relación con mi papá está hecha con más con silencios que con diálogos. Ahora estamos en el extranjero, no de vacaciones, sino exiliados por el cuento de la represa de Urrá. Mi papá hizo parte de un grupo de personas que redactó una tutela. Por eso le tocó abandonar al país. No hay nada que los pare. Aquí todo está en función de ganar, inclusive las leyes, expresadas en términos de poder, cuando deben estar expresadas en términos del bienestar. Son dos racionalidades completamente diferentes. Mi papá me enseñó a leer cuando yo tenía 2 años y medio y a escribir a los 3. A los 4 me contó lo de la tortura y al mismo tiempo me regaló el primer libro de sexo. Todo parecía indicar que estaba preparando otro antifamilia porque mi abuela se escandalizó porque a esa edad yo ya supiera que era un pene y que preguntara que era un culo. Y sobre todo que me lo entregó para que yo mismo lo leyera. Para mi papá era muy importante que yo tuviera ese acceso personal. Creo que soy un hedonista, en gran parte porque me parece que uno tiene que disfrutar de las cosas que hay en el mundo sin prejuicios que tengan que ver con los males divinos, digamos el pecado y el castigo, cosas con las que no me caso para nada. No tengo prejuicios en cuanto a muchas cosas como el sexo. El sexo es un mal de mi generación. Malo o bueno, todos vivimos pegados de eso y eso nos marca mucho. Mi generación y el sexo. Creo que hemos tenido algún contacto con él muy temprano, desde muy pequeños. Nos hemos dedicado a la exploración sensorial de muchas maneras, desde el sexo hasta la droga. Debía tener 3 años cuando no había nadie en la casa. Mi pasatiempo era bajarme los pantalones, subirme la camisa y acostarme sobre una baldosa fría. Era una delicia completa estar ahí. Esa fue como mi primera experiencia masturbatoria. En general, mi generación es exploración sensorial superpotenciada. Yo potencio esas sensaciones en muchas formas. Gracias a mi papá, la principal, la mejor, es la literatura. Es como mi manera preferida de sentir cosas placenteras. Escribir es mi manera de catarsis. En mi generación hay una especie de metarrelatos sexuales muy curiosos. Esta es de las primeras sociedades que he conocido donde esos relatos son tan explícitos todo el tiempo, tanto que la publicidad los usa, el cine los usa, la literatura los usa. Un metarrelato sexual somos, por ejemplo, los tríos, 2 hombres y una mujer, 2 mujeres y un hombre. Fantasías que se publican en el periódico más puritano, que está en las pancartas de los cigarrillos, en los pantalones que uno se pone, en la revista que uno lee. Otro metarrelato podría ser la relación con una mujer mayor. De los 10 a los 13 estuve con una que me llevaba 3 años.
A los 14 con una de 21 y a los 15 con una de 25. Me marcó el amor de los 10 años. Ella tenía el pelo castaño, pelo largo, gafas, camisa larga, una moda ochentera. Nos conocimos a través de la literatura. Cuando la vi, mi primera impresión fue de extrañeza por mi edad. Nos sentamos a hablar y desembocamos en Michael Ende, la historia interminable. Yo establezco una relación muy extraña con los libros, me enamoro de ellos. Es un amor tan obsesivo como cualquier otro. Ende fue uno de los primeros que me agarraron. Me lo leí en 2 días y medio y eso para un niño de 9 años era algo así como una gran hazaña. Fue el primer libro extenso que me leí más de una vez. Me pasaban horas, me desconectaba de todo, no hacía tareas, no veía televisión, no hablaba con mi familia. Me encerraba en mi cuarto con el libro. Ende habla de fantasía, un mundo donde está todo lo que imaginamos, lo que amamos. Está hecho de esperanzas humanas. Allí hay un niño que se enfrenta a los libros. Me identifiqué con él. Es un viaje a través de este mundo de fantasía para encontrar otra vez las aguas de la vida. Finalmente el niño se lo regala al papá, que es viudo y vive triste. Al leerlo, al papá se le acaba la tristeza. Hablamos de eso. Ella también lo había leído y también era su libro preferido. Y como que uno adquiere un lenguaje con los libros. La relación que establece con las personas a través de los libros es una relación muy estrecha, una relación de lenguaje que es muy importante. Si yo toda la vida he leído a Corín Tellado, es muy difícil que la comunicación sea óptima con una persona que toda la vida ha leído a Goethe. Tener un lenguaje literario parecido establece una relación muy estrecha y como que por ahí nos empezamos a gustar. Al mes le pedí que fuera mi novia. Fue mi primera relación telefónica. Yo no podía salir, ella sí. Difícil para los dos. Me terminó. Mala suerte porque desde pequeño tuve muy en mente el sexo antes que todo. Para mí, desde siempre el sexo fue una parte explícita en las relaciones. En la relación entre mis abuelos, en la relación que había habido entre mis papás, en la relación de los novios que veía en la calle. O sea, yo sabía que los novios tenían sexo. Si no, no hubiera nacido el hijo. Y cada vez que veía a un bebé, lo relacionaba con sexo y con muchas otras cosas. Mi primera relación sexual fue con ella, 3 años después. Relación muy densa porque ella es bisexual, pero también un contacto con la fantasía, 2 mujeres y un hombre. Ella era mi puerta hacia cosas que ni siquiera viví, sino que oí. Me relataba cosas, escribía cuentos y me los regalaba. Todo era muy erótico y muy sexual en muchos aspectos. Ella tenía unas relaciones intrincadas con una pareja de hombres homosexuales. No sé hasta qué punto llegaron en lo sexual, pero sí sé que fueron muy cercanos en cuanto a la amistad. A través de ella yo sabía que eso existía, tenía contacto con esa realidad. Mi papá estaba completamente en contra de esa relación. 13 años. La tensión fue creciendo hasta que terminamos en una relación sexual que realmente para mí no fue muy agradable, porque desde los 3 años sabía todo lo del sexo. Ya me había leído desde el informe HITE hasta los manuales del Círculo de Lectores para el masaje sensual. El informe HITE fue hecho por sociólogos y sexólogos. Es una encuesta con mujeres gringas sobre sus prácticas masturbatorias, sobre su vida sexual, sobre su vida matrimonial. Como me lo había leído a los 9 años, conocía todas las frustraciones femeninas, todas las frustraciones masculinas, sabía todas las técnicas del masaje, pero a la hora de actuar la cosa para un niño de 13 es otro cuento. Comparaba lo que estaba viendo con el ideal que tenía entre la cabeza
y entonces esa relación para mí fue sosa, fue rápida, fue insatisfactoria. Dejé de hablar con ella mucho tiempo. Todavía es una relación sexualmente muy cargada. Pienso que en nuestra generación el fenómeno de la apertura ideológica y la ruptura de prejuicios ha hecho más explícita esa relación y la hace más parte de la vida pública que de la vida privada. Si uno divide campos, diferenciaría entre su vida privada y su vida pública. El sexo ahora pertenece a una banda mucho más ancha. El sexo se puede contar por las horas del día, por cosas que uno piensa. La energía que uno le dedica al sexo se ha incrementado porque la vida pública está cada vez más permeada por él. Esa, pienso yo, es básicamente la diferencia con las generaciones anteriores. A mí me parece que es muy sano casi todo lo que hacemos, pero creo que el problema está en la organización que tenemos para hacerlo, en el medio social en que nos movemos. O sea, la falta de prejuicios en el sexo es muy sana, pero al mismo tiempo en el hacinamiento en que vivimos hay tantas perversiones, tantos malos usos de la sexualidad y tantas enfermedades que, digamos, es como un mal momento para esa ruptura de prejuicios. Nos llegó a mala hora. Pero bueno, el sexo tiene muchas expresiones. Por ejemplo, ahora hay todo un movimiento juvenil en pro de la virginidad, cosa que hace 10 años ni se pensaba, pero ahora gira en torno a la vida pública. Uno ve hasta el más virgen en el show de Cristina diciendo soy virgen a los 20. Ese afán de comentarlo en el espacio público creo que es lo que caracteriza la sexualidad de esta generación. Es como la demarcación del territorio y tiene que ver con el retorno a la mística que se ve ahora. Porque si bien hay una falta de fe en muchas cosas, también hay un retorno a asignarle misticismo al sexo. Hoy parece inevitable volver a la virginidad o al culto al sexo, a una de las dos cosas. Uno puede escoger.